Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos con el libro hoy de los números en este día de la exaltación de la cruz. Vea la cruz suya guaña de mujer dentro de nuestra transmisión de fe, dentro de nuestra tradición. Y por eso, desde el libro de los números, capítulo 21, versículos 4b al 9, en el camino por el desierto el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua y ya estamos hartos de esas comidas miserables. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente. Y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudido a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí tenéis, y aquí se nos está prefigurando nada más y nada menos mirar a esa cruz, mirar al Cristo. El que mire a esa cruz, el que mire sobre todo aquí a Cristo, recibirá el perdón de sus pecados, recibirá esa paz y esa serenidad que nosotros estamos necesitando. Aquel que ha sido mordido por la serpiente. Esto también es lindo, ¿verdad? Para recordar un poco capítulo 3 de Génesis. El que es mordido por esa serpiente. El ser mordido por la serpiente significa las tentaciones, las malas inclinaciones, los malos deseos. Eso es ser mordido por el mal, ser mordido por el pecado. Pero aquí, queridos amigos, para volver a ser restituidos, restaurados por Dios, mirad esa cruz que está hecha con el esfuerzo, con la lucha, con el empeño, porque Curuzuco en Guanaíse, y nace yo que lleva sufrimiento, dolor, pena, lucha. Landé incorporación a ella poponacero lleva terejo bebe, en prende la de Curuzure a tejo veñan de yara becueri. Queridos amigos, es el único camino para llegar a nuestra propia felicidad, a nuestra propia salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.